Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy nos reencontramos. La semana pasada faltamos porque tuvo lugar las jornadas de Historia del Derecho que se desarrollaron con muchísimo éxito. Y bueno, hoy estamos de vuelta acá en nuestras reuniones habituales de los días jueves con nuestro expositor de hoy, que es Damián Augusto González Escudero. Lo voy a presentar. Damián es profesor de Historia del Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Realizó sus estudios doctorales en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho de Frankfurt, Alemania. Ha sido fundador y actualmente coordinador del grupo de Historia del Derecho del Instituto Ribagüero de Perú. Recientemente ha sido integrado como miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y sus líneas de investigación son los derechos sobre tierras y aguas en los Andes durante el siglo XVI. También se ha dedicado a investigar en la construcción de raza y género en los pueblos de indios durante el período colonial temprano en los Andes. Damián, es un gusto tenerte acá en el instituto. Tenés un auditorio de bastantes personas. Como yo siempre estoy diciendo, en los últimos años ya no tenemos tanta gente como antes, porque acá en Argentina son las 3 de la tarde y hay mucha gente que está en este momento trabajando, pero bueno, cuando se hizo la encuesta para ver si cambiábamos el horario o no, la mayoría prefirió mantener este horario, que también le sirve a la gente que está en Europa. Así que, pero igual, está ingresando gente, ya somos 18, así que adelante, Damián, el piso es tuyo. Muchas gracias, Viviana. Quiero agradecer primero la invitación y la oportunidad de poder estar aquí presentando un poquito de mi investigación. Y bueno, quiero agradecerle también a todas y todos quienes han conectado su presencia y bueno, más adelante les agradeceré por escucharme y voy agradeciéndolo desde ya. Así que para ir directo al grano, vayamos a compartir la pantalla. Eh, a ver. Se agradecería si me pueden confirmar que están viendo lo que yo estoy viendo. Está perfecto, Damián, se ve bárbaro. Perfecto, muy bien. Entonces, mi presentación tiene el nombre de ¿Dónde está la performance? Reflexiones sobre la dimensión performativa de las tomas de posesión en los Andes centrales, ¿no? A partir de situaciones y casos en Lima en el siglo XVI. ¿No? El objetivo de esta presentación, no voy a demorarme mucho en hablar para que tengamos un espacio más amplio de discusión, es básicamente rescatar el valor del aspecto performativo de la producción de los derechos sobre el espacio, ¿no? Yo considero, y bueno, trataré de explicar por qué, que la concreción de los derechos sobre el espacio y sus alcances se negocian dentro de lo que yo he llamado rituales espaciales, ¿no? Para ello, pues la estructura de esta presentación primero va planteando el problema, luego, pues la idea central, que bueno, lo acabo de explicar, y luego vamos a presentar el Valle del Río Chillón, donde vamos a discutir dos ejemplos y medio. Y ya explicaré por qué dos ejemplos y medio. Porque el segundo ejemplo tiene una continuación. Así que vayamos directamente a, bueno, a pensar y a revisar cómo se ha discutido la estructuración, la organización del espacio en el periodo colonial y bueno, de ahí hasta el periodo, pues los periodos actuales, ¿no? Usualmente las investigaciones han girado en torno, pues, a dos dimensiones que parecen fundamentales y muy importantes. En primer lugar, pues a los conceptos, ¿no? Lo que es el derecho de propiedad, lo que es el derecho de posesión o el derecho también de dominio, ¿no? Y en ese tipo de investigaciones, pues usualmente las fuentes han sido las normas, han sido pues las fuentes de doctrina y las discusiones entre autores sobre las ideas sobre estos conceptos, ¿no? En un plano, digamos, ya de mayor practicidad, un plano más práctico, pues encontramos también que hay mucha discusión, hay muchos trabajos donde se ha discutido la construcción de argumentos jurídicos a partir de estos conceptos, ¿no? Para poder garantizar el acceso y la tenencia de la tierra. Entonces, el acceso y la tenencia de la tierra
se ha analizado en torno a, por ejemplo, en la litigación en diferentes fases, ¿no? En lo que se discute, pues, en los juicios por posesión, en los juicios por propiedad, y cómo los abogados y los procuradores de causas, junto con diversas intermediaciones adicionales, han podido eh, pues crear argumentos, relatos históricos y fundamentaciones sobre cómo acceder y garantizar la tenencia de la tierra. Y por qué no también del agua, ¿no? Pero hay un nivel que creo yo que no ha recibido tanta atención como los otros dos niveles, ¿no? Que es un plano que a mí me parece que es momento de darle un vistazo o empezar a discutirlo, que es el momento de la ejecución de las tomas de tierras, ¿no? Eh, a ver, existen diversos tipos de formas de tomas de tierras, que reciben diversos tipos de nombres, ¿no? Que giran en torno pues a hechos concretos, ¿no? Los deslindes, es decir, donde se establecen pues limitaciones, señalamientos, ¿no? Amojonamientos. Existen en los archivos y los documentos diversos tipos de nombres, ¿no? En los que yo trabajo para los Andes centrales, particularmente para la costa andina central, pues estos son los nombres que encuentro más, ¿no? Y les vamos a llamar rituales espaciales. ¿Por qué? Porque son un conjunto de conductas y procedimientos que tienen como objetivo, pues, producir una realidad, es decir, establecer derechos, ¿no? Entonces, en estos rituales espaciales, en estos procedimientos, vamos a encontrar actores, ¿no? Y usualmente no son procedimientos que sean privativos solamente entre las partes interesadas, ¿no? Entre las partes que están discutiendo un derecho de posesión o un derecho de dominio, sino que hay una serie de actores que siempre vamos a encontrar, ¿no? Y estamos hablando, como no, siempre presentes los escribanos, y gracias a ellos tenemos los documentos, ¿no? A veces los mandatos de posesión son ejecutados por alguaciles. Encontramos también en este tipo de procedimientos medidores y evidentemente a las partes y testigos. En este momento se da la performance. ¿Cómo vamos a entender performance o, digamos, la ejecución de acciones? Pues una asignación de significados mediante las conductas. Como vamos a encontrar en gran cantidad de estos procedimientos que estos actores van a estar caminando, van a estar señalando, van a estar, pues, describiendo a lo largo como van caminando, ¿no? O vamos a encontrar una diversidad de acciones. Entonces, estas acciones van encaminadas a asignar significados. ¿En dónde? En el espacio. En nuestro caso, son asignación de significados en el espacio, ¿no? Y por ello es que esta asignación de significados en el espacio que sea organizado, que sea producido por un conjunto de actores, pues abre un espacio a la disputa y la negociación en el momento de la performance. Y para ello, para mostrar estos procedimientos, vamos a trasladarnos al valle del río Chillón. El valle del río Chillón se encuentra, si pueden ver el mouse, pues en la parte central de los Andes. Por aquí, donde está Lima, ¿no? Antiguamente, en el periodo pues colonial, e incluso hasta mediados del siglo XX, esa parte escapaba de lo que era la ciudad de Lima, ¿no? Pero hoy día la ciudad de Lima ha crecido tanto que toda esta parte del Valle del Río Chillón es conocida actualmente como Lima Norte, ¿no? Aquí tenemos un plano más claro de lo que es el Valle del Río Chillón, pues pueden ver ustedes que todo este río eh, llega hasta las alturas de los Andes, ¿no? Lo que vemos por aquí es el río Rímac, que es justamente el Valle del Rímac, donde estaba fundada la ciudad de Lima. Entonces, para el siglo XVI, el Valle del Chillón es una zona que está al norte y es una zona que, pues, eh, yo lo he llamado un valle global porque tenemos una infinidad de actores que están presentes en este valle. Recordemos que por su geografía es un valle que está fuera de la ciudad de Lima, pero no está tan lejos como para que pues, los actores que estaban en Lima
circulando, pues no podían tener acceso en un tramo, en un viaje, pues de un día, ¿no? Entonces, es un valle que va a tener profusa actividad, tanto comercial, de venta de tierras, de discusión por tierras, discusión por agua, discusión por recursos, etcétera, pero también, pues, presencia de una diversidad bastante amplia, ¿no? Recordamos que este valle era un valle bastante productivo. Hasta mediados del siglo XX, pues se decía que Lima era pues abastecida por las haciendas y por las tierras del valle que estaba al norte, es decir, el Valle del Chillón, y subsiguientes valles también, ¿no? Entonces, para esto vamos a irnos a un ejemplo, qué es lo que estaba pasando. Vamos a centrarnos en la parte baja del valle, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, esta parte se señala como Colli o Collique. Este nombre hasta el día de hoy subsiste. Cuando uno va para Lima Norte, va a encontrar una parte que aún se llama Collique, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en esa zona de ahí, en esa parte del valle. Y vamos a trasladarnos a 1546, ¿no? Vamos a trasladarnos a un conflicto entre dos encomenderos y además fundadores de la ciudad de Lima, Francisco de Talavera y Martín Pizarro. No confundamos a este Martín Pizarro con la familia del conquistador Francisco Pizarro, ¿no? Es de otro grupo de Pizarros, ¿no? Este era uno considerado como un Pizarro menor, tal vez pariente lejano, pero no del clan central de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, Martín Pizarro y Francisco de Talavera habían sido privilegiados con una encomienda en la zona baja, en la parte baja del Valle del Chillón. Entonces, por lo tanto, ellos podían acceder a tierras en esa zona también. Y como ustedes saben, la primera parte del siglo XVI, pues los encomenderos no solamente se dedicaban a extraer el trabajo o la mano de obra, pues de los pueblos de indios que les habían sido encomendados, sino que también se dedicaron a las estancias, es decir, pues al pastoreo y a las tierras del valle del Chillón fueron, como no, tierras de estancias. Entonces, esto genera una serie de conflictos, ¿no? Y en este caso hay un conflicto por unos linderos en estancias en la zona llamada de Coyic, ¿no? Para resolver este pequeño conflicto, pues se reunieron en la zona llamada Coyique, pues un conjunto de personas, ¿no? Y vamos a señalar aquí quiénes estuvieron. Estuvieron Francisco de Talavera y Martín Pizarro, quienes eran parte del conflicto, y además Diego Gutiérrez, que era un escribano, que era quien iba a testiguar y darle pues la fe pública a lo que sucediera en ese momento, y los dos alcaldes de Lima en ese momento, pues Antonio de Rivera y Nicolás de Rivera, ¿no? Nicolás de Rivera el Mozo, ¿no? Hay dos Nicolás de Rivera, uno el viejo y otro el mozo. El viejo fue el primer alcalde de Lima, pues el mozo era, pues fue alcalde en los años subsiguientes, ¿no? Y Antonio de Rivera, pues que no era familiar de ellos, dicho sea de paso, ¿no? Y dos testigos adicionales, Juan Alonso de Badajoz y Gonzalo de Bolívar. Y ellos fueron citados como testigos no por una cuestión casual, no, sino porque ellos habían sido parte también de un deslinde o un señalamiento de linderos, pues que se había dado años anteriores en la misma zona. Entonces ellos podían atestiguar en el lugar, en el contexto local, de dónde y hasta dónde existían ciertos linderos que ellos habían sido testigos, no un conflicto en el cual había participado también Francisco de Talavera, ¿no? Entonces, para señalar los linderos de estas estancias, este conjunto de personas recorrieron una parte donde estaba señalado el conflicto. Y en el camino, uno puede leer en el documento lo que iban viendo mientras iban caminando, ¿no? Pues unos árboles de lúcumo, pues unos montículos de tierra que iban señalando. En un momento, ellos paran y Martín Pizarro le dice a Francisco de Talavera que él recuerda que en un momento, cuando ellos estaban caminando a caballo, Francisco de Talavera le había dicho que a partir de ese lugar hacia abajo, iba a ser parte de la estancia de Martín Pizarro y de ese lugar hacia arriba, pues sería de él y que habían convenido en ello.
¿no? Ambos coincidieron en esa versión y a partir de ese momento se señaló cuál era ese pequeño lindero que estaban estableciendo en ese lugar. Entonces, a partir de eso, pues resolvieron el conflicto en un contexto, pues, de ejecución de conductas. A partir de ahí pudieron asentar cuáles eran los derechos, tanto de la estancia de Francisco Talavera y la otra estancia de Martín Pizarro, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo la ejecución de acciones, pues, asigna los significados en el espacio y a partir de ahí podemos decir que momentáneamente fija los derechos o cuáles son los contenidos de los derechos para estos espacios. Y digo momentáneamente porque recordemos que los espacios de estancias son espacios porosos que están en conflicto constantemente y este tipo de procedimientos vamos a verlos pues continuamente en, digamos, en este espacio también en diversos documentos de archivo. Pero vamos a pasar a una situación pues que se da unos 14 años posteriores. No, también en Coyique, en la zona de Coyique, pero un poquito más arriba, algunas leguas más adelante, ¿no? Donde pues encontramos la venta de una llamada chácara, es decir, un lugar donde se dedica a la siembra. Esta chácara tenía el nombre específico de Coyique, ¿no? Y vamos a encontrar una venta celebrada entre Diego de Guerra hacia Juan de Morales, ¿no? Entonces, una vez que se hace el documento de la venta, ¿cómo no? Se solicita la toma de posesión. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante, que es que al momento de la posesión, de la toma de posesión de tierras, vamos a encontrar a los siguientes actores, ¿no? Que en el documento le llaman deslinde, dicho sea de paso, ¿no? A Juan de Morales, el comprador, Diego de Guerra, el vendedor, Francisco Yauri, que era el cacique, es decir, el líder étnico de los indios llamados Coyique, es decir, quienes habían sido los habitantes de ese lugar desde el periodo prehispánico. Y en este momento, obviamente, pues estamos hablando de 1560, este señor Francisco Yauri era una persona que había vivido el periodo prehispánico. No, como dato, como detalle para ver más o menos la edad que él tenía, pues él muere 4 años después. Entonces era una persona que no era pues de una edad pues reciente o joven, no era una persona de una edad para el momento medianamente avanzada. No, tenemos también la presencia de alguien a quien él llama su hijo en el documento, que se llama Diego Hualcas, y un sujeto colectivo, los demás indios sujetos a él. Entonces tenemos dos sujetos singulares y un sujeto colectivo presentes en el deslinde de tierras. Y además, pues Juan de Lorenzo, quien también tenía tierras cercanas a la chácara de Coyique y que lindaban con la chácara de Coyique y que por lo tanto él tenía interés en que ese deslinde se hiciera de una manera pues justa. Y un detalle más, este Juan de Lorenzo pues fue quien fungió de traductor entre la población nativa, entre los indios y los españoles. Y Juan Bravo, que era el escribano y gracias a él pues tenemos el registro de este hecho. En el documento podemos observar que recorren el perímetro de la venta de esta tierra, ¿no? Nuevamente aparecen una serie de lugares o de referencias que solo se pueden entender pues en el contexto local y en el momento en el que igual se decía esta referencia, ¿no? Aparece pues un árbol de lúcumo, aparece un cerro llamado Pucllonvilca, que es un cerro pues importante para este momento, pues aparecerá en una serie de documentos donde se hacen deslinde de tierras y una serie de cerrillos, y cuando digo cerrillos, pues estoy citando literalmente el documento, donde pues van a caminar y recorrer. La toma de posesión de Juan de Morales, eh, perdón, de Diego Guerra, pues va a ser satisfactoria. Va a haber un consenso. ¿Qué significa que hay un consenso? ¿Qué significa que se da esta toma de posesión de manera correcta? Que no existe contradicción.
Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay una ejecución, una performance, y que ha generado derechos y ha generado significados en el espacio sin que haya habido una discusión, ¿no? Se puede ver y puede leer en el documento pues, que Francisco Yauri, Diego Hualcas y los demás indios sujetos a ellos, pues también coinciden y asientan y sostienen que está hecha de manera justa el deslinde. Entonces, vemos que aquí que los derechos, en términos performativos, en términos de ejecución, en términos prácticos, pues no es una cuestión que se limite a las personas interesadas, en este caso, en una compraventa entre Juan de Morales, que le vendía a Diego de Guerra, ¿no? Sino que también a los actores que tenían intereses también en que esto se ejecute de una manera justa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando existe una contradicción? Y para ello vamos a ir al mismo lugar, al mismo pedazo de tierra, unos 25 años después. Vamos a encontrar a otros sujetos. Vamos a ver que Diego de Guerra, años después, le vende la tierra a Juan de la Torre. Vamos a ver que Francisco Yauri, como les expliqué hace un momento, pues 15 digo, perdón, 4 años después de lo sucedido anteriormente, pues muere y hereda su hijo Hernando Nacara, quien es el cacique de Coyique en 1586. ¿No? Vamos a trasladarnos a un juicio que emprende Hernando Nacara. Eh, el juicio de Nacara, pues aquí no es lo más relevante, porque es un juicio, una demanda que él establece, la gana, y hay un mandato de amojonamiento. En pleno amojonamiento están recorriendo varios actores, en este caso Hernando Nacara, los indios sujetos a él, y el escribano y un medidor, y están recorriendo el perímetro y Juan de la Torre actúa, hace una performance del desacuerdo, es decir, contradice el, la entrega, contradice el amojonamiento durante el acto. Entonces podemos ver aquí que Nakara no termina su deslinde satisfactoriamente. ¿Eso qué supone? Que quede registro de que Juan de la Torre ha expresado una contradicción y que por lo tanto hay que discutir. Y por eso es que presenta sus títulos sobre ese pedazo de tierra. Visto esto, se ordena nuevamente que se pase por el perímetro de manera que pueda generarse un acuerdo en el cual todos queden contentos y que se haga satisfactoriamente, es decir, con justicia, el deslinde, el amojonamiento. ¿No? Entonces no se hace efectivo el derecho hasta que existiera una suerte de consentimiento común. Es decir, en términos prácticos, que no hubiera contradicciones al momento de ejecutar los amojonamientos o deslinde de tierras. Entonces, para concluir, para no extenderme más y dar espacio a la discusión, a la conversación, que es lo que realmente pues, es lo importante aquí, vemos aquí que obviamente tratamos con esta investigación y con fijarnos en los actores y en las conductas de los actores, pues tratamos de rescatar el aspecto performativo en la producción de derechos, en este caso, derechos sobre el espacio, ¿no? Así que eh, voy a dejar de compartir la pantalla y les agradezco muchísimo pues el haberme escuchado y quedo atento con todo gusto a sus preguntas o comentarios y bueno, vamos con ello. Bueno, muchas gracias, Damián, muchas gracias por haberte ajustado al tiempo. Así que bueno, ahora tenemos unos minutos, ponemos a consideración de los presentes la presentación de Damián, que ha sido muy interesante. Bueno, yo estoy mirando ahí a ver si hay alguna pregunta, si no, mientras tanto yo rompo el hielo con algunas preguntas. Estos fondos que vos consultaste, ¿en qué repositorio están?
Este tipo de documentación lo podemos encontrar en diversos tipos de documentos, ¿no? En caso particular, he encontrado en el Archivo General de la Nación, ¿no? De Lima, que está en Lima, también en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y, y bueno, no lo he presentado aquí, pero en los diversos archivos que he recorrido, pues en parte del Perú y en otros lugares, pues siempre vamos a encontrar ese tipo de documentación, porque siempre encontramos una compraventa de tierras y siempre está después el mandato. Usualmente, este tipo de registros notariales sobre, o de escribanos sobre las tomas de tierras y todo ello se encuentra en lo que luego vamos a conocer como títulos de tierras. ¿No? Entonces, cuando uno, por ejemplo, revisa los títulos de tierras de haciendas eh, que subsistieron en el caso del Perú, pues hasta el siglo XX, vamos a encontrar en su repertorio documental este tipo de documentos con este tipo de procedimientos, que incluyen las contradicciones y en otros casos los consensos, ¿no? En el caso que hayan contradicciones, vamos a encontrar ahí si es que hubo una discusión o cómo se resolvió eso, a veces localmente y a veces pues regresa hacia el corregidor o hacia la autoridad jurisdiccional, quien debe pues nuevamente pues dar otro mandato ordenando que la cosa se haga, pero con que todos estén contentos, digamos, ¿no? Entonces, estos repertorios pues los vamos a encontrar usualmente en en las fuentes notariales, pero también en las fuentes de litigación y también en los títulos de tierras. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Salvador, para no cortar el hilo de esta pregunta, no hay nada digitalizado, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. El AGN está digitalizando algunos documentos. Eh, Se puede ya hacer consultas en línea en el Archivo General de la Nación de Perú, pero es algo muy reciente, por lo tanto, pues hay que tener un poco de paciencia a la página web para que funcione. Y obviamente, como no, el AGI tiene varios fondos que están digitalizados, ¿no? Eh, yo en lo personal he trabajado mucho con un documento que, que es un juicio del Valle del Chillón, pero no de la zona baja, sino de la zona media, y ahí hay una serie de registros de este tipo, pues que es impresionante, ¿no? Y que está completamente digitalizado. Ahora sigo con esta pregunta antes de darle la palabra a Salvador. Lo que vos decís de de la consulta al archivo, ¿vos haces la consulta y el archivo te manda lo que vos pedís? ¿O la consulta o ese material ya está disponible online? ¿Cómo es el sistema? Los documentos que yo he trabajado específicamente para esta presentación no están en línea. Entonces, para yo tener la versión digital, yo tuve que pedirlos y eso obviamente ahí uno tiene que hacer pues un pago por la digitalización, ¿no? Pero lo bueno del Archivo General de la Nación en esta etapa post-pandémica es que ahora se puede tomar fotografías sin que, o se paga un, digamos, un arancel diario pero bueno, se puede tomar fotos, ¿no? Entonces, yo creo que eso facilita mucho el poder acceder al archivo y poder también circularlo, ¿no? Entre investigadores, entre colegas. Bueno, muy bien. Bueno, Salvador, presentate por favor y hace la pregunta. Buenas tardes para Argentina, buenas noches aquí en España. Me llamo Salvador Latorres. Gracias, doctora Viviana, por la invitación. Agradecerle, saludarles a todos desde aquí. Agradecerle al profesor y doctor Damián Augusto su presentación. Y bueno, yo soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas. Soy funcionario titular de la Administración de Justicia y doctorando de la Universidad de Alicante. Pido disculpas porque, bueno, estos temas no son los míos que me he dedicado profesionalmente. Luego, a lo mejor la pregunta no es muy... bueno, es un poco dentro de la ignorancia, ¿no? Bien, usted ha dicho que las tomas de tierra se realizaban por deslindes, señalamientos y amojonamientos, entre otras cosas. Y después ha comentado que también se hacía a través de encomiendas. Yo que entiendo, la encomienda es el título para poder coger la tierra, tomar posesión de una tierra, pero sin ningún deslinde, perdón,
ni amojonamiento. Es decir, usted puede tomarse, lo que ha nombrado usted, la posesión de la chacra, donde dice Colique, y uno va allí y dice, esta tierra es mía, desde lo que alcanza mi vista, por decir un ejemplo, o lo que yo ande en un caballo, unas leguas. Así funcionaba la forma de adquirir el dominus, la posesión. Esa sería una pregunta. Después le hago la siguiente, si me permite. Gracias. Eh, Perfecto. Perdón, Damián, ¿sabés que quedan 6 minutos? No quiero que se corte el Zoom y que te quedes a medias con la respuesta. Vamos a salir y volver a entrar, así contestás a la pregunta de Salvador y después él formula la segunda pregunta y seguimos. Así que nos vemos ahora en unos minutos en el mismo link. Gracias. Ok. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la presentación de Damián Augusto González Escudero. Había una pregunta de Salvador Latorre de Mur. Adelante, Damián, si puedes contestar. Sí, la pregunta giraba en torno a la encomienda y el acceso a la tierra. La encomienda en América, digamos, pues era una encomienda pues de personas, no era una encomienda pues de territorio o de tierras. Entonces, los mecanismos de acceso a la tierra de los encomenderos eran diversos, ¿no? Entonces, la pregunta es bastante pertinente. ¿Por qué? Porque según alguna legislación temprana ya, suponía o exigía que las personas o los encomenderos, las personas que recibieron una encomienda, pues tuvieran también tierras dentro de la jurisdicción donde tenían su encomienda, ¿no? Entonces, eso generó una serie de procesos de, digamos, de toma de tierras o de acceso a la tierra que podían tener diversas modalidades. Usualmente se habían gestado o se habían elaborado algunas mercedes de tierras en las zonas dentro de la jurisdicción donde los encomenderos tenían pues sus encomiendas, es decir, sus encomiendas de indios, ¿no? En el caso pues de Francisco de Talavera, Martín Pizarro, los Rivera y los demás fundadores de Lima, pues ellos tuvieron también mercedes de tierras dentro de la jurisdicción de lo que en esa época era la jurisdicción de Lima, ¿no? Que obviamente incluía pues los valles cercanos, ¿no? Así se explica que ellos tuvieran tierras ahí. Por otro lado, y esto ya es un mecanismo que uno puede ver más cuando uno está analizando las dinámicas pues, de organización de la tierra, de los derechos de posesión, de dominio, en los contextos muy locales, es decir, es un trabajo bastante microscópico. Podemos ver que muchas veces los encomenderos tomaban las tierras o asumían como suyas las tierras de los indios que les habían sido encomendados, ¿no? Entonces, no va a ser raro que vamos a encontrar, pues, encomenderos pidiendo títulos de tierras que originalmente eran de sus indios encomendados. Y si se da un proceso, digamos que llamémosle, de desposesión de tierra para la población nativa, para los indios, y que eso implicaba pues una acumulación de tierras para ellos, ¿no? Hay trabajos geniales sobre eso, ¿no? Y digamos, voy a usar un término pues clásico en el derecho indiano, pues la frontera agraria pues se iba ampliando así para ellos, ¿no? Porque también los tipos de, digamos, de uso de la tierra, es decir, para la agricultura, tipos de siembra y todo ello, pues variaba. Digamos, el trigo se sembraba mucho, ¿no? Para la población, pues para los encomenderos y para las tierras de ellos. Entonces, uno puede ver cómo van creciendo estas tierras, pues a partir de la generación de este tipo de títulos, o a partir de estas disposiciones, que obviamente van más allá del otorgamiento de tierras por una merced, que también existía, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Ha Salvador, contestado mi segunda pregunta, la ha contestado, así que le bueno, agradezco al profesor. Gracias. Gracias. bueno. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte, Damián. Vos hablaste de los actores y hablaste de la prueba testimonial, o sea, testigos.
Es que no se utilizaba otro tipo de prueba además de la testimonial. Eh, Al momento de hacer los deslindes, los homojonamientos, eh, podía darse de diversas maneras. Por ejemplo, si se ordenaba un deslinde de tierras producto de un proceso judicial, pues quien tenía el mandato, pues iba con la orden, es decir, pues con la orden del juez o corregidor, quien tuviera la jurisdicción, y pues, y ahí se señalaban los linderos y se señalaba pues todos esos actos, pues en la tierra, en el momento, en el contexto local, y eso terminaba pues con digamos, con el documento elaborado por el escribano, y eso para casos posteriores podía servir como prueba también, más allá de testigos, también como una prueba más bien escrita, pero que muchas veces vamos a ver que sí, hay esta prueba escrita y aún así, pues van a haber testigos y van a haber otro tipo de actores que van a estar presentes en deslindes posteriores. ¿No? Entonces uno puede encontrar que hay un deslinde de 1560, digamos, donde se recorre ciertos pedazos y hay testigos de este acto y en un conflicto de tierras posterior van a citar a quienes estuvieron ahí y van a citar, seguramente también van a solicitar pues el título y aún así, cuando ordenen, supongamos que ganara esa parte, pues cuando ordenen la toma de posesión pues, se va a hacer el recorrido una vez más y se generará otro documento notarial donde seguramente recorra el mismo perímetro y se señalarán seguramente los mismos puntos, pero a veces varían. Entonces ahí viene el tema de que ahí las fronteras, digamos, los límites a veces son porosos o son variables, ¿no? Bueno, muy bien. Y también con el mismo tema de la prueba, sigo preguntando porque todavía no veo más manos levantadas. Entonces, vos lo que estás queriendo decir es que hay una valoración de la prueba testimonial por sobre la prueba documental. Eh, En los casos en los que vemos este tipo de acciones, digamos que la fijación de derechos sobre el espacio, es decir, de posesión o de propiedad o dominio, vamos a ver algo que Pablo Grossi nos viene diciendo pues desde hace 60 años, ¿no? Que lo factual pues tiene un valor importantísimo. Entonces, ¿cómo cuando hacemos historia del derecho actual podemos observar o rescatar esa parte factual? Pues viendo estos momentos y viendo quiénes actúan y cómo actúan. Entonces ahí vamos a ver que sí, el documento, la orden del juez, etcétera, puede decir que se deslinde esta tierra, pero para darle ejecución o hacer que eso tenga una dimensión ejecutiva, es decir, performativa, pues se necesita una serie de actores que puedan dar fe, ser partícipes y dar un consenso de que pues lo que se está haciendo pues es justo. Claro, pero por ejemplo, podría suceder que el demandante pudiera tener algún tipo de prueba documental para acreditar que su territorio se extendía hasta cierta distancia. Claro, Podría tenerla. claro. Pero ahí, por ejemplo, está la elaboración de mapas. Pero eso se da mayormente a partir del siglo XVIII, donde se tecnifica más la elaboración de mapas y se tecnifica también la parte probatoria. Entonces, ya la parte de testigos, testimoniales y todo ello, se supone que da un segundo plano, o era una parte supletoria. Pero también acceder a hacer un mapa, pues no era para todos, ¿no? Porque era complicado, era pues poder contratar a alguien que pudiera hacerlo. Entonces, vamos a encontrar aún en el siglo XVIII que pues estas pruebas o estas elaboraciones que terminan siendo pues plasmadas por un escribano, pues siguen apareciendo y los testigos siguen apareciendo, ¿no? Hay un trabajo de Yana Yanakakis que es muy bonito y que plantea esto de manera directa, ¿no? Se me ha ido el título, pero puedo enviártelo y se puede circular pues con quienes están en esta sesión, ¿no? Yanai Nakakis tiene un texto que es de hace unos 10 años aproximadamente, donde aborda directamente ese paso, ¿no? Entre el uso de mapas, etcétera, para que la prueba se tecnifique para deslindar las tierras. Esa autora que vos mencionaste estuvo de investigadora en el Max Planck, ¿no?
Sí, Yana Yanakakis, ella trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Sí, Emory, ¿no? Entonces, ella trabaja mucho tema de tierras, ¿no? Pero para el caso mexicano, ¿no? En la zona de ok. Oaxaca. Sí, sí, me suena muchísimo. Y bueno, y siguiendo con el tema de la prueba y aprovechando que no veo más manos levantadas, vos hablaste del cacique como testigo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué peso tenía el testimonio del cacique? En el contexto local, aquí los pesos, digamos, pues más allá, porque a veces uno podemos leer, digamos, en las partidas o en los textos doctrinarios, pues que algunos hacen una equivalencia de cuánto pesa diversas calidades de testigos. Pero cuando vemos los contextos locales y microscópicos, como vemos en un valle, pues como el Valle del Chillón, pues vamos a darnos cuenta que digamos, la presencia de los caciques y de su, digamos, consentimiento es importante, tiene un peso importantísimo, ¿no? Que evidentemente, pues, es negociado también con el peso de lo que pueden hacer los encomenderos o los españoles propietarios de tierras dentro de los diversos valles. Entonces, yo creo que es un peso importante y además porque cuando aparecen en este tipo de procedimientos, como puede notarse, nunca aparecen solos, ¿no? Aparece el cacique, aparece acompañado siempre de alguien más, que es también alguien parte de la élite nativa y además, pues, como decían aquí en el documento, pues, y demás indios sujetos a él, ¿no? O sea, parte de los llamados indios del común, ¿no? Entonces, hay hay una, digamos, presencia importante, pero por otro lado, el poder, digamos, o la importancia de la presencia de los caciques en este tipo de procedimientos disminuye a la medida que la población va muriendo también. En el caso de los Coyique, eh, pues para mí, o sea, según los testimonios, al momento de llegar los españoles, el grupo Coyique, solamente el grupo Coyique, eran aproximadamente unas 1000 unidades familiares, lo cual podemos multiplicar 1000 por 3 o por 4, dependiendo, ¿no? Eso 1500 en los años 30, ¿no? Pero para 1570 eran no más de 10 personas. Entonces, hablamos de, en teoría, un pueblo de indios, pero estamos hablando de 10 personas. Y para los años 80 o 90 ya ha reducido a 4 o 5 personas, ¿no? Y este cacique que hemos visto aquí dando una cara, el hijo que luego hereda, pues él es el último cacique de Coyique. Él muere en 1606 y cuando él muere ya no había más coyiques, ¿no? Entonces ahí las estructuras para mantener el poder, digamos, de los caciques a nivel local, ¿no? Frente pues al avance de las disposiciones de tierras o el acceso a la tierra de pardos españoles y de otro tipo de sujetos, eh, pues cambia. Entonces vamos a ver que en los años 70, 80, este cacique de Coyique pues va a estar en una profusa, muy amplia, pues digamos, carrera de litigación por titular tierras por varios lados, ¿no? Y aún así pues va a perder bastantes tierras, ¿no? Entonces, presencia importante, pero también dependía de la cantidad de personas que estuvieran sujetas al cacique. Bueno, muchas gracias. Ahí veo que Salvador Latorre, levantaste de vuelta la mano. Eh, sí, profesora Viviana, solamente Adelante. una aclaración, ya que ha preguntado usted si estaban digitalizados los archivos. En España tenemos unos archivos estatales, entre ellos está el Archivo General de Indias, que tiene parte de sus fondos digitalizados. Cuando están digitalizados, desde Argentina, desde cualquier ordenador, se permite la descarga sin ningún coste del fondo o el documento digitalizado. Ahora bien, cuando no está digitalizado el documento, pues uno o bien lo encarga que se lo remita, que lo remiten los archivos, tiene un coste, dependiendo del lugar, pues tiene un coste más elevado o menos. Y si uno se desplaza, como yo he hecho este verano para mi investigación, a la Chancillería de Valladolid o al de Simancas, allí le permiten, uno puede pedir copias de los documentos o bien hacer fotografías. Si uno hace fotografías, ya la copia tiene un coste.
la fotografía no tiene un coste. Bueno, usted puede hacer las fotografías de todos los documentos que usted quiera consultar. Yo lo digo porque a lo mejor le puede interesar para alguna investigación a la comunidad universitaria y tal. Entonces a todos los investigadores le puede. Entonces hay una página que se llama Pares, de dos, Pares, portal de archivos españoles, y usted allí podrán, en todos los archivos españoles que hay, de estatales, por supuesto, entre ellos el archivo de la Corona de Aragón, el de Simancas, el de la Real Chancillería, el General de Indias, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General Administrativo, el Centro de Documentación de Memoria Histórica, Archivo Histórico de la Nobleza, Archivo Histórico de Movimientos Sociales. Es decir, hay unos cuantos archivos que uno desde su despacho puede consultar todo lo que tienen y pues facilita el trabajo y la investigación. Solo era decir eso y nada más. Gracias. Estoy tomando nota, entonces la página se llama Pares. Sí, Pares. pares.cultura.gobierno.es/archivos-estatales. Bueno, Pero si buscan ustedes Pares archivos. Pares Archivos Sí, si usted Culturales. busca en Google Pares archivos estatales, le saldrá, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Un muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Muchísimas gracias. Y la calidad de la digitalización, al menos para el Archivo General de Indias, es muy buena. Entonces, Buenísima. se puede leer muy bien y se puede hacer zoom y está hecho muy bien. Sirve mucho, sobre todo para quienes nos gusta la paleografía, pues nos es muy útil la calidad. Estoy anotando, perdón, por eso me demoré. Bueno, buenísimo. Muy buena data, Salvador. Muchísimas gracias. Para eso estamos, Ah, ¿no? Para para eso estamos. intercambiar información y todo lo demás. Bueno, acá hay ahí Matías Llanos también. Ahí me lo mandó. Gracias, Matías. Muchas gracias. ¿Querés hacer algún comentario, Matías? No, muy bien. Bueno, Damián, ¿qué decirte más que agradecerte esta charla tan interesante, de estos temas que vos venís trabajando? Ya te escuché en el Congreso de Derecho Indiano, también sé de tu trabajo en los archivos. Así que por mi parte, por parte del instituto, agradecerte nuevamente haber aceptado dar esta charla en el instituto y decirte que tenés las puertas abiertas para cuando quieras, ¿eh? Y darte unos minutos para que te despidas. Y antes de darte el uso de la palabra, quería recordarle a los presentes que, ya que hoy estamos hablando de archivos, que estamos a full con un curso de archivología. Acá lo tenemos a Salvador, que ya se inscribió, y a otras personas más, que lo va a dar la doctora Graciela Swiderski, que realmente va a ser muy útil y muy interesante para los que trabajamos archivos. Así que los esperamos ahí en el flyer, que lo volví a subir hace poquito al Facebook del instituto. Está el contacto para que pregunten cómo hay que inscribirse. Así que bueno, Damián, yo me despido, te doy el uso de la palabra. Oh, muchas gracias, Viviana. La verdad que le agradezco mucho la invitación y bueno, espero que podamos mantener el contacto y agradecerle también a todas y todos que han estado presentes aquí y si tienen alguna duda o quieren continuar una conversación o alguna cuestión, pues siempre estoy disponible, ¿no? Y con todo gusto siempre pues para conversar algún tema relacionado a estas cosas, ¿no? Que me gusta investigar, archivo a temas de dominio, posesión, tomas de tierras, género, raza, todo lo que podamos, podamos conversar. Así que siempre las puertas también de mi parte siempre están abiertas y bueno, quedemos siempre en contacto, ¿ok? Así es. Y acá hay muchas felicitaciones por medio del chat, ¿eh? Que Ujú. sepas que Gracias. han estado encantados con esta charla. Y que vos sabés que esto se grabó y que se va a subir a nuestro canal de YouTube, donde tenemos casi 200 videos subidos.
que es el trabajo de los últimos años que hemos hecho, y la difusión y la profundización en la historia del derecho, ¿no? Que de eso Así- se trata. Y gracias Así al que bueno, instituto, ¿no? ¿cómo? Gracias al instituto también, obviamente. Y bueno, y larga vida al instituto, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.